Muchas gracias por la presentación, Pedro Pablo. Agradezco a Bioinfos y a Pascoma por esta nueva oportunidad. Estuve en abril de este año aquí en Hermosillo, como decía Pedro Pablo, a 2 horas de aquí, en Hermosillo, y luego en el Congreso Internacional de la Carne en AMEC. La idea de hoy es desarrollar una plática que sea interactiva, o sea, cualquier interrupción es bienvenida, por comentarios, por consultas. En esto la idea es hacer 2 presentaciones con un intervalo en el medio, en el cual la primera va a estar desarrollada en este título que uno le da, que al principio parece complicado, pero es algo que ya todos manejan como productores agropecuarios, que es la nutrición de la vaca de cría. Pero lo que no sabíamos hasta el momento era qué impacto tenía esa nutrición o a veces la malnutrición en la vaca de cría sobre los parámetros reproductivos de la hembra con la cual yo me quedo como repositor, ¿sí? Cuando quiero reponer hembras para mi hato, o de los machos que, si soy criador puro, vendo como becerros, ¿sí? O que si es una operación que la que se denomina o denominamos en otros lados ciclo completo, o sea que llega hasta la engorda de ese mismo ganado, ¿qué impacto tiene esa nutrición prenatal, o sea la nutrición del feto, sobre caracteres que se van a expresar quizás 2 años más tarde en la vida del animal? ¿Sí? Esa es un poco la idea, y la estructura de la plática era dar algunas bases conceptuales, o sea, qué es lo que viene detrás, qué es lo que soporta esta idea en términos técnicos, mostrar algunos efectos sobre los parámetros reproductivos y productivos de la hembra, ¿sí? La hembra hija de esa vaca que fue suplementada o la hija comparada con la hija de la que no fue suplementada, los efectos de la productividad de macho, la ganancia de peso pre y post destete, ¿sí? Y el marmoreo. Marmoreo, como la mayoría de ustedes están familiarizados con el término, es la infiltración de grasa dentro de las fibras musculares, ¿sí? Que es un carácter que antes pensábamos que aparecía tarde en la vida del animal, y hoy sabemos que depende de cuándo comienzo yo con la alimentación concentrada en el animal, ¿sí? ¿En qué momento comienzo? Cuanto más temprano se comienza con esa alimentación concentrada, más rápido va a aparecer ese carácter de infiltración, esa grasa intramuscular se va a hacer visible. ¿Y por qué nos importa a nosotros? Porque los mercados más caros, ¿sí? A los cuales México, por estatus sanitario y por capacidad de calidad de ganado, y estoy hablando particularmente de este estado, ¿sí? México tiene el potencial para llegar a, de alguna manera, ser competitivo, si no lo es ya, en esos mercados que compiten en esa liga, esa liga top, esa NBA de la carne, compite por marmoreo, no compite por otras cosas, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquitito de eso. Después vamos a platicar 2 diapositivas sobre lo que es el imprinting metabólico, esto de poder entregarle al becerro una nutrición muy buena entre los 4 y 7 meses de vida, para que después, con los mismos días de feedlot posteriores, 1 año después por ahí, ¿sí? Uno obtenga un producto con mayor marmoreo. Nada más que por haberle hecho un mejor pulso, por haberle dado una mejor nutrición en una etapa muy temprana de la vida de ese animal. Bueno, y por supuesto vamos a tratar de llegar a una conclusión y sobre todo a una implicancia, es decir, ¿qué nos deja esto? Como productores, ¿qué nos deja esto como potenciales necesidades de investigación, y qué nos deja esto después como país o por lo menos como Estado, ¿sí? Productor de carne. Hoy a la mañana estuve visitando aquí a 10 minutos, quizás 20 de aquí de Ciudad Obregón, una explotación en donde quedé, bueno, ya lo sabía de alguna manera, pero quedé muy impactado favorablemente por la calidad de ganado que se trabaja, ¿sí? Y eso creo que, teniendo la genética, uno tiene que darle de comer, y esa genética se va a expresar en la mejor calidad de carne posible, que es nuestro negocio. Bueno, todo esto que parece dificultoso al principio, déjenme explicarlo un poquito. Aquí tenemos desde la concepción hasta que nace el becerro, son 9 meses. A lo largo de esa gestación, ¿sí? Van ocurriendo diversos
procesos podemos decir que uno lo puede nombrar como biogénesis primaria, biogénesis secundaria, que como ustedes ven estos triangulitos, lo que les va indicando es en qué momento ocurre, y cuando el triángulo se hace más alto, ese es el momento de mayor intensidad del proceso. Miogénesis viene, como la palabra lo indica, crecimiento muscular, ¿sí? Desarrollo inicial de la musculatura. El feto comienza su primer desarrollo inicial a partir del mes, entre el mes y el tercer mes de gestación. El segundo desarrollo inicial de la musculatura del feto ocurre en el segundo tercio de la gestación, la biogénesis secundaria. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque ahí, en ese momento, se define el número total de fibras musculares que va a tener ese animal, ¿sí? Lo que se llama hiperplasia, número total de células. Si yo maltrato una vaca de cría en ese momento, la progenie, puedo lograr el becerro, ¿sí? Va a nacer, pero esa progenie está condenada a un tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque de alguna manera afecté el número total de células musculares, el número total de fibras que después no van a volver a crecer. Ya está, se definió en ese momento, ¿sí? Entonces, deficiencias nutricionales en este momento van a reducir la masa muscular de la progenie. Hoy lo conversábamos con la gente de la operación que visitamos. Es decir, es mucho más eficiente hacer músculo que grasa, ¿sí? Porque en buena medida hacer músculo es convertir algo, ganar un kilo de unidad de ganancia, digamos, hacer una unidad de ganancia en algo que tiene 75% de agua. Y la grasa tiene entre 8 y 10% de agua. Entonces, ahí en parte explica por qué es mucho más eficiente hacer músculo que carne. ¿Qué? Dios, ya estamos en la lengua, se me acaba de decir. Decía, es mucho más eficiente hacer músculo que grasa. En parte es por el contenido de agua en las dos cosas. Contenido de agua diferencial, ¿sí? Entonces, continuando con esto, la deficiencia nutricional en la vaca en este momento va a reducir la cantidad de células de ese futuro becerro macho o futura becerra hembra. En el último tercio de gestación, ¿sí?, ocurren dos procesos al mismo tiempo. Adipogénesis, que es el desarrollo inicial de los adipocitos, las células grasas, y la hipertrofia de las fibras musculares. Hipertrofia quiere decir que las células que se desarrollaron, las células musculares que se desarrollaron, ahora comienzan a crecer en tamaño, ¿sí? Todas esas que se desarrollaron, ese número que había quedado fijado, ahora empiezan a crecer en tamaño. Por eso, mucha gente, y estoy hablando de Argentina en este momento, trataba de restringir la nutrición de la vaquilla de primer parto en ese último tercio para que el becerro saliera más chiquito, para no tener tantos problemas de distosia, digamos, de parto dificultoso. Eso técnicamente uno puede decir, bueno, tiene lógica, pero técnicamente es un error. Elegimos mal el toro, ¿sí? O la becerra muy pequeña para el toro que se usó. Hay una mala elección de toro en principio, ¿sí? Pero ¿cuál es? Uno podría decir, bueno, pero lo logré, no hubo distosia y yo logré un becerro, no creció tanto esta célula muscular, ok, pero el becerro también en ese momento estaba generando las primeras células adiposas que iban a meterse dentro de las fibras musculares. De alguna manera, que es lo último que hice acá, estoy condenando desde el último tercio de gestación a que ese becerro no exprese el marmoreo que debería expresar. 2 años más tarde, ¿sí? Estamos hipotecando de alguna manera el marmoreo del becerro por un trabajo mal hecho en el último tercio de gestación. Aquí les voy a ir presentando 2 o 3 tablas con muchos números al principio, por eso les pido que se concentren en aquellos que yo trato de resaltar. Después, estas pláticas están siempre disponibles en un formato PDF para que cada uno se las lleve a su casa y las pueda rumiar de alguna manera, y si hay dudas las consultemos, las platiquemos, las discutamos. Eso está abierto, por eso de alguna manera les pido disculpas por la cantidad de números por ahí, pero
a veces depende de cada audiencia, uno tiene que salir a explicar un parámetro u otro. Entonces prefiero siempre dejar un poquitito de más y bueno, cualquier cosa discutirlo. Pero fíjense, estos son resultados de 2 tesis doctorales sobre el impacto que tiene esa nutrición prenatal, esa nutrición sobre la madre en la performance de la becerra hija. ¿Sí? Y acá abajo está explicado qué tratamiento estábamos haciendo para que de alguna manera también sepamos que no estamos hablando de tratamiento de ciencia ficción en vacas. ¿Sí? Yo vengo de una zona donde está bien, donde nací, yo en 1000 a 1100 milímetros por año. ¿Sí? No tan, hoy ya llevamos al 23 de junio, llevamos casi 900, o sea, ya venimos excedidos. No es una situación igual a la de aquí, entiendo. ¿Sí? Pero las distancias tenemos, mi familia tiene un rancho de cría, crecimiento y algo de terminación, todo sobre pastizales naturales. Lo que quiero de alguna manera identificar aquí es que las mismas dificultades de distancias en ranchos grandes que tienen muchos de ustedes, los que están aquí presentes, yo las he vivido desde chiquito también. Y entiendo que la suplementación para ser efectiva debe ser primero prácticamente posible. Después nos vamos a la técnica de entrar en el rumen y de mejorar la digestibilidad y demás. Pero si en la práctica no es posible hacerlo, yo no puedo convencer al empleado o no me convenzo yo de la necesidad de hacerlo y de la factibilidad de hacerlo, ya perdí la batalla de entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí abajo lo que dice que este trabajo de Martin lo que les dio era el equivalente a 1 libra, por día, 3 veces por semana, con un proteico que, si ustedes se fijan aquí el porcentaje de proteína, simula ser una harina de soya, por ejemplo. ¿Sí? Lo que se suplementó fue, en términos infrecuentes, lunes, miércoles y viernes, con el equivalente en cada día, ¿sí?, a 1 kilo de esa pasta de soya. Si ustedes lo hubieran prorrateado toda la semana, era 1 libra. Como lo prorratean y lo dan solamente los lunes, los miércoles y los viernes, es más o menos 1 kilo, 1 kilo 200, ¿sí? 2 libras y tercio. ¿Se entiende? La idea es una suplementación infrecuente y con una base proteica, que es lo que necesita esa vaca en ese momento para poder digerir eficientemente forrajes pasados de mala calidad. La primera limitante para esa vaca que tiene un rumen enorme, gran capacidad de digestión, es darle un poquitito de proteína para que mejore la digestibilidad de ese forraje base. Y que es lo más eficiente para mí, porque ese forraje lo produje gracias al sol y la poca agua que cayó en aquel momento. ¿Sí? En el segundo ensayo, también suplementado con esto, con un proteico de menor cantidad de proteína, ¿sí? Sobre un pastizal o directamente sobre un rastrojo de maíz. Fíjense, esto es la performance, o sea, las vacas fueron suplementadas en último tercio de gestación. Y esto que les muestro aquí es la performance de sus hijas. ¿Sí? En los dos ensayos hubo diferencias numéricas. En este fueron significativas desde el punto de vista estadístico. Aquellas hijas de vacas suplementadas fueron más pesadas al destete. El tratamiento luego del nacimiento es igual para ambos grupos. ¿Sí? O sea que el efecto está pre-nacimiento. Y lo que más nos llamó la atención de todo este cúmulo de trabajos es que también en edad pubertad hay una diferencia mínima, llegan más temprano a la pubertad estadísticamente, pero es una diferencia mínima, es el porcentaje de preñez. Este porcentaje de preñez al primer padre, ¿sí? Cuando son vaquillas. En este caso fue estadísticamente significativo, y vaya si lo es, 13 puntos de diferencia. Aquí no fue estadísticamente significativo, pero numéricamente sí nos da una impresión de que quizá le faltó un número de vacas para llegar a la diferencia estadística, pero estamos hablando de 7 puntos, 83 versus 90, con un becerro de $5 el kilo. ¿Sí? Hoy el costo de oportunidad
de no cargar la vaca, es el precio de un becerro vendido de 180 kilos a, ustedes me dirán aquí, 52, 54, 55 pesos, ¿sí? Toma oferta. Me dicen. Casi 80 pesos. Más para mí me favor si quieren. Pero a lo que voy es, en todos estos momentos es cuando uno entiende que técnicas eficientes de suplementación pueden estar generando 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, no digamos 13, digamos 2 puntos más de preñez, ¿sí? Que en una cuenta rápida, en 1000 vacas son 20 becerros más, pues en 500 son 10, ¿sí? Es un punto realmente importante por ese costo oportunidad, el de no poder cargar una vaca. Y quizá podemos estar mejorando la preñez de esa primer categoría, ¿sí? Con solamente haber suplementado a su madre en el último tercio de la gestación. Vamos a ver los machos, ¿sí? Yo comencé toda esta revisión biográfica y algo de trabajo que estamos haciendo en Argentina y en Uruguay por machos, ¿sí? Nos interesa empezar el mercado de marmoreo, si bien bueno, por algunas cuestiones políticas en Argentina la carne no es un bien transable internacionalmente, ya va a serlo en cualquier momento, ¿sí? Pero el marmoreo nos obliga o nos obligamos a estudiar el marmoreo para cuando se pueda jugar en esa liga. Fíjense, 3 trabajos completos, terminados y publicados. Peso al destete de los machos, en los 3 casos, pesos al destete superiores por haber suplementado a la madre. Estos son los hermanos, de las que vimos recién. ¿Sí? Son los hermanos machos. El peso al destete en 3 trabajos fue mayor. El peso de res, ya una vez que nacieron, todos se manejaron igual. Peso al destete mayor. Y luego todos se manejaron igual. O sea que no hay un efecto de diferente manejo. Y el peso de res, en 2 de los 3 trabajos, en el otro fue numéricamente positivo, siempre estuvo por encima. O sea que hay un efecto residual de largo plazo. El animal cuya madre recibe esa suplementación en el último tercio, llega más pesado a faena, con el mismo manejo que los otros cuyas madres no fueron suplementados. O sea que hay toda una cuestión que uno todavía no lo conoce bien, pero es lo que son expresiones de genes que se despiertan en ese momento que la madre está recibiendo la suplementación y que los otros hermanos que no reciben suplementación de sus madres, esos genes continúan dormidos. ¿Sí? Esto es el porcentaje de los cortes, de los bifes en realidad, que recibieron el grado Choice. Para los que no están familiarizados, es la forma que Estados Unidos le va a pagar la res. Con el porcentaje de Choice, ¿sí? Hay 3 grados, Select, que es el inferior, un 20 y 22% total de los bifes, Choice, que está entre el 60 y el 70%, ya le sumo el 20 y 22, ya me está quedando muy poquito para la categoría más alta, que es Prime, ¿sí? Que nunca supera el 5% en el total. O sea que el desafío es poner Choice y lograr grado Choice en esos cortes, ¿sí? Y es como nos van a pagar. Fíjense que los dos, aquí no es significativo, pero numéricamente es muy importante. Y aquí la diferencia también, en este caso, además de importante numéricamente, es significativa. Aquellos animales cuyas madres fueron suplementadas fueron más pesados al destete, negocio para el criador puro, fueron más pesados a res, negocio para el invernador, o a ver, como no es invernador, aquí es el engordador, el desarrollador y engordador. Y para quien tiene su propia marca, luego, o para quien vende esa carne a gente que le pone su marca, mayor grado Choice, más valor por cada res, ¿sí? En términos de marmoreo, en los 3 casos numéricamente positivo, en uno de los 3 solamente da un score mayor desde el punto de vista estadístico también. Entonces nos alienta a pensar
de que el círculo se cierra casi perfectamente. Destete, mayor peso de res, mayor porcentaje de animales que llegan a la gradación de choice y además mayor marmoreo, que en parte está relacionado. Si es más choice, él tiene más marmoreo, porque gran parte de ese, el indicador de decir si vas a lograr una res o un bife clasificado como choice, que tiene además 3 subclasificaciones en el medio, la definición de si va a ser choice medio o choice alto va a estar por el nivel de marmoreo. ¿Sí? Entonces es lógico que yo encuentre más marmoreo si hay más choice en mi átomo. ¿Sí? Y en parte, volviendo a ese grafiquito medio estrambótico de triángulos, aquí lo que uno ve que desde la concepción hasta la faena se ven triángulos. Aquí abajo uno tiene la densidad de las células pluripotenciales y aquí arriba la potencia lipogénica. Empecemos por esto. Las pluripotenciales son esos que a veces aparecen en los diarios como células madres, ¿sí? Que han leído que hay todo un debate si hay que guardar células madres, si hay que tirarlas, que no, que sí. Bueno, las células madres son células que tienen la capacidad ante determinado estímulo de convertirse en una cosa o en otra. ¿Sí? Nosotros con nutrición fetal tratamos de que buena parte de esas células pluripotenciales se conviertan en células adipocitos o células grasas, pero de adentro del músculo, no para afuera. A mí la grasa de afuera me interesa solamente para que dé una buena cobertura y un buen aislante térmico cuando se está enfriando la canal. Después no quiero hacer grasa afuera. Si hago grasa afuera es costo para mi productor y costo para el faenador, digamos, quien tiene que desmontar esa canal, porque esa grasa va a quienes venden velas o hacen galletitas o hacen ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Yo lo que quiero es que se haga grasa dentro del músculo, que no se puede sacar y que le da valor a la res. Y la potencia lipogénica, fíjense, esta conversión de estas células pluripotenciales a adipocitos, es máxima alrededor del nacimiento y va disminuyendo. Y aquí estamos a los 8 meses de vida y sigue disminuyendo hacia la faena. Ese tipo de gráfico, lo que a uno le hace pensar es que la forma más eficiente de generar marmoreo es haciéndolo temprano, es haciéndolo alrededor del nacimiento. ¿Y cómo puedo hacerlo? Nutriendo a la madre. Si yo trato de hacer aparecer marmoreo con un animal que ha sido desarrollado por 1 año y medio, quién sabe dónde, lo meto a mi engorda y discuto a ver si usar maíz foliado o si usar, no sé, otro tipo de procesamiento de grano y su efecto del marmoreo, muy probablemente esté en una discusión estéril porque el cambio que vaya a obtener va a ser muy pequeño el marmoreo. Por esto, porque ya hay poca respuesta a nueva aparición de células intramusculares. Las respuestas más altas están antes. Y eso es una ventaja para nosotros creadores, porque tenemos o podemos trabajar desde temprano con alguna suplementación casi cosmética, le diría, y tener un producto más pesado de destete y para quien lo quiera continuar, ¿sí?, de mejor calidad. Otro, esto ya es fuera de la parte, bueno, sigue siendo prenatal de alguna manera. La discusión ahora es en qué etapa suplementar. Hasta este momento yo me concentré en suplementar en el último tercio de gestación. Ahora les muestro 2 trabajitos en donde se discutió si suplementar entre el 4º y el 6º mes, 120 a 180 días de gestación, ¿sí? En realidad aquí fue una pastura mejorada con respecto a un pastizado, fue mejorarle la calidad de pasto, ¿sí? O darle heno a voluntad o un suplemento limitado a base de maíz o DDGS como un potencial reemplazante del maíz, ¿sí? En realidad, para no confundirnos mucho, la idea general y colectiva es que el peso al destete también se mejora si yo suplemento la vaca en segundo tercio de gestación, ¿sí?, versus no suplementarla.
Y eso está explicado porque, como si quizás recuerdan, hablamos que el segundo tercio se generaba el número mayor, o el mayor número, mejor dicho, de fibras musculares. Si yo mejoro eso, luego voy a tener mayor peso del tete, si manteniendo una nutrición de último tercio constante. El peso de res también se mejoró. Y en términos de marmoleo hubo diferencias, y aquí hay que tener en cuenta no decir, oh, los DGGS fueron peores que el heno o el maíz. Esto eran suplementaciones limitadas, con lo cual yo no tomo tanto en cuenta. Eran suplementaciones cuando uno dice, bueno, solamente pueden comer maíz, entonces tengo que limitar la cantidad de maíz para no pasarme y no hacer una vaca hecha una pelota de gorda y que después tenga problemas al vaca. Entonces, colectivamente tomados, estos datos nos están indicando que incluso la suplementación en el segundo tercio de gestación puede tener un efecto. Si me preguntan a mí, ¿dónde tenemos que poner los cañones? En último tercio. Porque ahí, eso me pasa en Argentina, en las distintas regiones con las que trabajo, algo en Uruguay también, y lo he visto aquí. La vaca a parir llega con el resto. Llegan como al minuto 90, con la lengua afuera, en el estado casi mínimo. Y ahí es donde nosotros podemos generar un impacto. Si mejoramos un poquito esa nutrición, esos últimos 90 días preparto, ahí vamos a tener un impacto. Entonces, dejándoles un primer mensaje, que la buena alimentación de esta vaca gestante es fundamental para asegurar caracteres como peso al destete, negocio del criador, y la performance del progenie macho y hembra, negocio para los desarrolladores, negocio para los engordadores. La suplementación infrecuente de proteína puede ser suficiente. Y ahí discutimos, ¿qué proteína? ¿Sí? No todo todo es proteína, pero hay proteínas y proteínas. Lo interesante desde el punto de vista práctico es que la suplementación infrecuente nos da una herramienta práctica para gente que tiene poco personal asociado a ranchos muy grandes con baja carga, porque no se puede tener una receptividad alta, ¿sí? Entonces hay que recordar distancia y trabajar 3 días por semana, y no me digan, sobre todo en la época del mundial, es mucho mejor que trabajar toda la semana. ¿Sí? Si hay algo que se compra solo, es que alguien le diga vas a trabajar menos y ganar lo mismo. ¿Sí? Eso como argumento comercial se vende solo. No necesito explicárselo seguramente a ninguno de ustedes. ¿Podemos mejorar un poquito más con precursores de ácido propiónico? Bueno, esto capaz es un salto cualitativo, lo vamos a tratar en la otra plática, pero cuando todavía nos seguimos preguntando si dentro de esas suplementaciones a las vacas uno no puede incorporar algo que mejore aún más la forma en que esa vaca administra su energía y la transforma en alimento que a través de placenta le va mandando al feto. Vamos a platicar en 10 minutos más sobre los impactos de la nutrición postnatal temprana y focalizándome en la hembra. ¿Sí? Aquí, sí. Antes de pero habla de suplementación 3 veces a la semana en el último tercio, pero ¿qué tanto? Ese, muy buen punto, muy buen punto. Y habla, por ejemplo, que haces pasta de soya que tiene 47%, pero ¿qué cantidad? Yo estimo, a ver, siempre las respuestas a cantidades que parecen taxativas, parecen una prescripción médica, son engañosas, porque uno dice, bueno, no es lo mismo una vaca que llega con un estado corporal 3/9 versus una vaca que llega 4/9, en la cual la de 4 estaría bien para parir, sabiendo que hay que mejorarlo un poco más hacia el padre, mientras que la de 3 llegaría a mi gusto como muy en el límite. Entonces, la suplementación en ambos casos puede ser diferente en términos de las cantidades. Mi impresión es que si yo le aseguro, y estoy tratando de hacer memoria porque había un porcentaje del peso vivo como proteína, pero es más para desarrollo. Pero pongámoslo en estos términos. Si yo puedo asegurar el equivalente a entre 150 a 200 gramos de proteínas diarias como suplemento, ¿sí?
esa vaca prácticamente que con ese impacto, digamos, con ese aporte de proteína que quizás es el 15 al 18% de sus requerimientos, ya genera mayor digestión de la materia orgánica de forraje que está consumiendo, y esa mayor digestión implica que crezcan más bacterias y que esas bacterias, cuando se mueren y pasan al intestino, sean convertidas en proteína microbiana. O sea que el impacto es por dos vías. Uno es la proteína dietaria que yo le doy, y otro es la mayor digestión de la fibra, mayor extracción de la energía de la misma fibra que estaban consumiendo, y mayor cantidad de proteína microbiana que se genera como resultado de esa mayor digestión. Entonces, un poco como para poner una prescripción, y uno diría, bueno, si nos vamos a esos ensayos, una libra de pasta de soya, el equivalente a una libra de pasta de soya diaria, sería quizás el ideal. ¿Sí? Estoy pensando también en los costos, estoy pensando en la disponibilidad. Seguramente los DDGS también son una opción a esto, las mezclas. ¿Sí? En Argentina existe lo que se llaman retenciones a las exportaciones, entonces la soya vale un 35% menos que lo que vale en el mercado internacional. A mí la soya, la pasta de soya, 310, 320 dólares la tonelada. ¿Sí? Es el costo que tengo para usarlo. Tenemos girasol y hay otros, entonces el DDGS casi que, no es que no compite, pero compite regionalmente en unas partecitas muy acotadas del país. ¿Sí? Y hoy comentaba contigo, Rey, y con Pedro Pablo, que el maíz, si yo soy productor de ese maíz, y con las retenciones y los costos de flete me quedan 140, 150 dólares el kilo, la tonelada. ¿Sí? Entonces son realidades distintas, pero por eso pienso mucho en los costos también de una región y de otra. El equivalente a 150 gramos de proteína lo podemos lograr con un poco de soya, un poco de DGS y algo de nitrógeno proteico también. Combinado me da esos 150 200 gramos de proteína diarias por día. ¿Sí? Bueno, este es un trabajo en donde básicamente, para no marearnos, lo que se intentó hacer fue decir, ¿cuál es vamos a recriar o hacer crecer una becerra con objetivo empadrarla temprano, ¿sí? Y lograr la máxima producción. ¿Qué es más importante? O la pregunta que se hacían los investigadores era, ¿en qué momento de la vida es más importante un buen pulso de nutrición? ¿Sí? Darle buena nutrición. Y separaron entonces la etapa entre los 4 a 7 meses de vida, tanto da los 4 meses, o entre los 7 y los 10 meses de vida. Y mantuvieron otros dos tratamientos en donde le daban muy buena nutrición desde los 4 a los 10 o baja nutrición desde los 4 a los 10. ¿Sí? Que son esas barritas que ven ustedes ahí con ganancia de peso. La fase 1 va de los 4 meses a los 7 meses, o un poquitito menos, y acá de los 7 meses a los 10, y está en el total de la fase. ¿Sí? Lo que les dice acá es que si yo, este que siempre le daban bien, el tratamiento este gris, aquí le vuelvo a dar bien en la fase, y acá cuando tengo el total de toda la fase siempre ganan más. Claro, si yo las nutro, les doy la mejor nutrición siempre, van a ser las que más peso ganan. Y estos son los tratamientos intermedios. A este le doy muy bien de comer en la primera fase, menos de comer en la segunda, ¿sí? Y el resultado me da por aquí, por debajo de esto. A esta le doy menos al principio, comparado con esta y esta, pero más en la segunda fase comparado con esta. El resultado me da igual que el promedio que esta. ¿Ven? Entonces, si convierte en esto, este se convierte en esto. Por los dos caminos diferentes llegué al mismo resultado de ganancia de peso en toda la etapa. Y este se quedó un poquito siempre. Siempre vienen atrás pobres. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado? Y acá, arbitrariamente yo fijé 300 días de vida, 10 meses de vida. Y lo que les marca aquí
es el porcentaje de becerras que estaban ciclando a los 10 meses de vida como consecuencia de los tratamientos nutritivos. ¿Sí? Estas, no es sorpresa, son las que más púberes estaban a los 10 meses, eran aquellas que habían recibido mejor nutrición en toda la etapa. ¿Sí? Cosa que no es sorpresa para nadie. Las nutriste mejor están púberes más tiempo. Ahora, si uno tuviera que apostar, ¿cuál fue el tratamiento que salió segundo? Vamos a hacer una mini encuesta ahí. Levante la mano el que piensa que este que salió segundo es el tratamiento que le dio buena nutrición entre los 4 y los 7 meses y menos nutrición entre los 7 y los 10. Y levante la mano entonces luego el que piensa que este tratamiento es el que le dio buena nutrición de los 7 a los 10 y menos entre los 4 y los 7. ¿Cuál es la etapa más importante? Así, la lógica de ustedes. Entre los 7 y los 10. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con él? El resultado fue, teníamos un 50 y 50, teníamos un 50-50 de opciones. El resultado fue que es mejor darle entre los 4 y los 7 meses el pulso alto de nutrición que entre los 7 y los 10. Y la respuesta era muy lógico lo suyo, porque digo, bueno, es un post-destete normal, ¿sí? 7 meses, le damos bien de comer, la becerra va a llegar a ciclar más temprano. Pero si uno se lo hubiera dado entre los 4 y los 7 meses, acá no está la diapositiva, si uno decía, se lo hubiera dado entre los 4 y los 7 meses, lo que obtiene es todo el desarrollo hormonal más temprano que se da entre esa edad. ¿Sí? Empieza a picar antes todo lo que son las hormonas de desarrollo sexual temprano, y entonces esa becerra está puber más temprano. Y cuanto más calores hayan transcurrido hasta el momento del empade, más probabilidad de quedar cargada en el primer empade va a tener. ¿Sí? Por eso es importante que la becerra llegue a su pubertad lo más temprano posible, porque cuanto más número de calores hayan pasado, más posibilidades hay que sea o que quede cargada en ese primer empade. Sí. Mira, yo te entiendo que es más temprano el ciclo cuando las alimentas con los suplementos, es más temprano el ciclo o se alarga más la etapa de los ciclos de la fertilidad. A ver, como en toros, que pasa lo mismo, la etapa en donde las hormonas sexuales empiezan a crecer, digamos, en el nivel de secreción, ocurre entre los 4 y los 7 meses de vida. ¿Sí? En los toros pasa lo mismo. Por eso hoy la nutrición de toros se focaliza no en trabajar con toros a los 2 años, sino con trabajar los toros lo más temprano posible. Y muchas veces incrementando el nivel proteico. Entonces, para contestarle su pregunta específicamente, al haberle dado un pulso de nutrición bueno entre los 4 y los 7 meses, lo que yo logré es que la pubertad, que es el primer celo acompañado por su correspondiente ovulación, ocurriese más temprano. Y los ciclos, como yo la voy a empadrar a cierta edad, ¿sí? No es que voy a adelantar el empadre, no necesariamente. Si mi objetivo, si mi sistema me dice hay que empadrar a los 18 meses, hay que empadrar a los 24, yo no les estoy diciendo hay que cambiarlo. Quizá uno solo mejorando la nutrición lo cambia, pero eso no. Lo que yo digo es que van a haber más número de calores, ¿sí? Y cuanto más número de calores pasen, más probabilidad que en el momento que yo diga, bueno, ahora sí, señor toro, venga aquí, o la inseminación artificial, ¿sí? Más probabilidades va a quedar, va a haber de que quede cargada, ¿sí? Estamos hablando igual de entre el 60 al 65% de probabilidad de quedar quedar cargada con una inseminación o con un solo servicio, ¿no? De todos esos hay una tasa, lo que se llama tasa de fertilidad específica de la vaca, que es del 40% aproximadamente, mucho más no se puede mejorar. Pero lo que uno nota muchas veces es que pone las becerras con los toros y el primer mes se carga el 18%.
El segundo mes se carga el 50 o el 60, pero yo ya perdí 20 kilos de becerro por eso. ¿Sí? La idea del peso al destete está dado por la edad del becerro muchas veces. O bueno, muchas veces, la gran mayoría de las veces. Aquí algo hemos conversado de cómo mejorarlo, pero lo primero para mejorar el peso del becerro es que nazca un mes antes. O que nazca en el primer mes que yo puse los toros con la vaca. ¿Sí? Es muy básico lo que digo, pero así de básico creo que es real. Bueno, esto es el middle choice. ¿Ven los pelitos de grasa? Aquí. Bueno, esto es lo que estamos generando nosotros de entrada con esa nutrición prenatal que hablábamos. Y esto es quizás el extremo del marmoreo. No es la escala máxima japonesa, pero estos son faenas que ya venimos haciendo en Argentina con la cruza de Wagyu de la raza japonesa por Angus. ¿Sí? Apuntan a mercados específicos hoy adentro de Argentina, no fuera, ¿sí? Pero la idea es cómo uno puede generar con nutrición, ¿sí? Y con manejo que la grasa se forme aquí adentro y no se forme afuera, que significa pérdida para todos. ¿Sí? Bueno, y terminando entonces 2 diapositivas más, ya me pasé, suficiente, sobre lo que decíamos del imprinting metabólico. ¿Qué es esto del imprinting metabólico? La gente lo veía y no lo podía cuantificar. Esto es nutrición temprana. Fíjense, peso a los 105 días de becerros, 134 contra 133, 2 tratamientos. A estos de aquí les hacen una dieta mejorada. La ganancia es lo que llaman en Estados Unidos el destete precoz. Para nosotros en Argentina es más temprano, el destete precoz es a los 70 kilos del becerro. ¿Sí? Aquí lo están haciendo a los 3 meses. Dieta mejorada post destete, mayor peso a los 8 meses de vida. Luego salen a pastoreo, ya todos juntos, ganan menos los que ganaron más aquí, que es bastante lógico que ocurra. Y cuando sigue todo el ciclo, lo que yo termino encontrando es que este peso, fíjense, gracias a que salieron de esta etapa con más peso, todo esto se mantuvo para llegar a un mayor peso final. ¿Sí? Y si vamos para adelante, lo que se encuentra es que el peso de carcasa también fue mayor, el rendimiento no cambió. ¿Sí? Esto es rendimiento peso de la canal dividido, peso de la canal caliente dividido el peso vivo. Pero el marketing sí se afectó, el marmoreo sí se afectó. ¿Y cuál fue lo diferente? Lo diferente fue esto. ¿Sí? Aquí hubo nutrición mejorada entre los 4 y los 8 meses de vida. Después todo igual. ¿Sí? Y se obtiene mayor marmoreo. Esto en Estados Unidos se está estudiando ahora para tratar de reducir los costos en el feedlot. Se lo mejora hasta los 8 meses de vida, luego se los manda a pastoreo para bajar el comparativo contra meterlos en un corral, con una dieta de cría, una dieta de crecimiento, pero a corral. Lo mandan a pastorear. Ya le hicieron la nutrición entre los 4 y los 8 meses. Y después cuando vuelven al feedlot, tienen mejor marmoreo que los que no tuvieron ese impulso de nutrición. ¿Sí? Y con eso en el ciclo completo se ahorran costos. Uno puede decir, aquí lo podemos hacer, y no sé, salvo que haya alguna parte setaria con riego o alguna cosa en donde se puedan generar desarrollos, ¿sí?, de becerros una vez que han sido bien nutridos o destete. ¿Sí? Aquí lo que estamos imaginándonos es el criador destetando un poco más temprano, alimentando mejor ese becerro, luego que alguien lo haga pastorear y luego cuando va al feedlot obtiene mayor marmoreo gracias a ese trabajo inicial. ¿Sí? Por decir ahí nosotros cuando trabajamos necesitamos a los 3 meses, ¿no? A los 3 meses, y por decir el suplemento de la vaca es toda la gestación. Entonces, si empiezo a pastorear entre el becerro, con mayor peso, yo desde los 3 meses y suplemento a los 8 meses, 9 meses. Suplementa el becerro. Sí.
yo creo que si uno siguiera ese becerro versus uno que no fue destetado en esa edad y suplementado, muy probablemente lo que vería es esta diferencia más mayor. El pastoreo de los barrios lo realizamos en sorgo directamente, ¿no? La alfalfa, Un sorgo forrajero. Con el sorgo forrajero me desvío un minuto, pero con el sorgo forrajero una de las cosas que yo siempre sugiero es pensar en suplementar sobre ese sorgo forrajero y no tanto concentrarse en la teoría clásica del azufre, ¿sí? Uno dice, siempre decía, sales azufradas para el sorgo porque al sorgo le falta azufre y las bacterias ruminales van a poder sintetizar menos aminoácidos azufrados y Hay una cosa, el tiempo que requiere un becerro para consumir sorgo forrajero en pie es mucho mayor que para consumir alfalfa, la misma cantidad de alfalfa, la misma cantidad de zacate, porque la estructura del canopeo de sorgo, uno se imagina la planta de sorgo parada con las hojas así, y un animal que durante 1000 años se adaptó a retirar el pasto sacando la lengua y cortando para tomar una hoja que está en esa forma, ¿sí? Le cuesta más tiempo para consumir la misma cantidad de materia seca. Entonces, muchas veces la ganancia de peso en sorgo, que puede ser lo que tenemos, ¿sí? Eso lo tomo y lo discuto siempre en Argentina, es lo que tenemos, ok, suplementémoslo. Mejoremos ganancias de peso en el sorgo que seguramente se mejoran con muy poca cosa, sobre todo energético en muchos casos, ¿sí? Porque uno que entiende que la cantidad de alimentos que puede consumir de sorgo un becerro es poco, ¿sí? Más que nada por la arquitectura que tiene ese canopeo de sorgo. Pero es un recurso espectacular. Yo lo valoro mucho. Hay que ver su contenido de proteína, su contenido de energía, pero si uno pudiera suplementarlo, el resultado va a ser muy positivo, ¿sí? Pero me parece que el manejo que están haciendo ustedes es muy similar a esto que fuimos. Bueno, terminando, nutrir bien a la madre preñada, último tercio de gestación, tiene efectos a largo plazo en su progenie. Estas son implicancias para los criadores, pero el criador debería poder cobrar algo de esos royalties por haber hecho ese mejor trabajo. La forma más eficiente de incrementarlo al moreo sería actuando a nivel fetal, ¿sí? No actuando cuando el animal tiene 1 año y medio o 2 años. Y podríamos lograr el mismo marmoreo con menor costo de alimentación, trabajando momentos que el animal es más eficiente. Y algo que no nos vemos ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en México, eso ya me ha pasado en las distintas regiones que he visitado en México, no nos vemos en una cadena, como la cadena de la carne. Nos vemos como criadores, como engordadores, como industriales, no nos vemos. Y eso es casi, les diría, universal. Yo puedo fabricar esta canal o esta canal, con la misma genética. La diferencia está en cómo hice crecer a ese animal. Yo lo hago crecer mal, después el fito me lo acomoda. Sí, lo acomoda con esto. Y con estos chancones de grasa aquí, que son ganancias para el grasero. Y son pérdidas para mí en mi eficiencia productiva. Y son pérdidas para el industrial. La única ganancia para el grasero. Mientras que con este le doy la cobertura de grasa subcutánea que requiere el mercado. Prevengo que la carne se me ponga un poquito oscura porque le doy la grasa que le hace aislante térmico al momento del enfriado. Y además aseguro con esta grasa que todos los cortes tengan el nivel de grasa subcutánea que requiere el mercado. Pero es el mismo animal, criado de forma distinta. El hecho de no mirarlo como cadena nos hace llevar muchas veces estas cosas que terminan siendo una pérdida como cadena y como país enorme cuando uno multiplica la cantidad de pérdida que hay y lo desagrega por cada sector de la producción. ¿Sí? Con esto les agradezco, hacemos un intervalo y después charlamos un poquito de los aditivos.